Esta mañana vamos a predicar bajo el tema sabiduría también es temor. Sabiduría también es temor. Job 28 dice de la siguiente manera: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Oiga eso. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Temor también es sabiduría, también es temor. He aquí que el temor del Señor es ¿qué? La sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Salmo 111, versículo 10. Y a su nombre. Salmo 111, versículo 10. Dice de la siguiente manera, y esté muy atento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Pero esta primera parte dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7, más adelantico, después del libro de los Salmos viene Proverbios. Proverbios 1:7 dice así: a su nombre, glorifíquele con los labios mientras le busque con las manos. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10. Gloria a Dios, aleluya. Dije que son 5, vamos para la cuarta. 5 citas que vamos a leer. Proverbios 9:10. ¿Lo tienen, hermano? El temor de Jehová es que el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso el título del mensaje en esta mañana es sabiduría también es temor. Y Proverbios 15:33 dice, Proverbios 15:33 dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Puede sentarse dando gloria al Señor. Más fuerte, a su nombre. Gloria a Jesús. ¿Qué cosa tienen en común estos 5 versículos que hemos acabado de leer? Dicen la misma verdad, pero de pronto con un poquito de diferencia, pero el contenido es el mismo. ¿Y cuál es el principio que podemos extractar de aquí? ¿O cuál es la enseñanza, la esencia? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estos versículos nos están diciendo, hermano, que el fundamento de la sabiduría comienza en el temor a Dios. Es decir, que una persona que no tiene el temor de Dios no es sabia. Y lo contrario, una persona comienza a ser sabia en el momento que el temor de Jehová entra en su corazón. Es la base del temor de Dios para la sabiduría. ¿Cuántos bendicen al Señor? O sea, que temer a Dios es un requisito previo para ser sabio. Quiere decir que el temer a Dios equivale a honrarlo
equivale a respetarlo. Yo creo que Dios de eso ha hablado y lo ha dejado bien claro, que es el temor de Jehová desde el primer día, ¿verdad? Equivale a alabarle, a adorarle y a vivir una vida íntegra para Él en todo momento y en todos los contextos en los cuales nos podemos desenvolver. Amén. No solamente aquí, sino en la casa, en la calle, en el colegio, en el trabajo y donde Dios nos lleve. Debemos siempre guardar ese testimonio, demostrando con nuestras acciones que hay temor de Jehová en nuestro corazón y que somos sabios. ¿Cuánto bendicen al Señor? Y en esta mañana quiero hablarles de dos clases de sabiduría según la Biblia. Dos clases de sabiduría. Vamos a hablar de la sabiduría terrenal y vamos a hablar de la sabiduría de lo alto. Y para ello quiero que me acompañe al libro de Santiago, que es donde vamos a tomar la base para desarrollar el mensaje. Solamente con estos 5 versículos quería demostrar que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos son sabios aquí? Levántenme la mano porque son sabios. Oye, hay poquitos. Gloria al Señor. Bueno, si usted no es sabio en esta mañana, puede comenzar a ser sabio. A su nombre. Santiago capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. En este pasaje, hermanos, vamos a encontrar las dos clases de sabiduría de las cuales vamos a hablar en esta mañana. Y quiero que estén muy atentos porque los versículos no nos los demuestran de forma ordenada, pero vamos a ir con la ayuda del Señor rescatando las características de cada uno de estos tipos de sabiduría, porque el Señor quiere en esta mañana que nos identifiquemos y que miremos si tenemos sabiduría terrenal o si tenemos la sabiduría de lo alto. Amén. Santiago capítulo 3, ¿cuánto lo tienen? Vamos a leer del versículo 13, hasta el 17. Yo lo leo a favor de usted. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Y ahí tenemos la primera sabiduría. Dice Santiago que es una sabiduría como terrenal, pero que también es animal. Oiga esa descripción, y diabólica. Algunas versiones dicen demoníaca. La palabra animal aquí nos sugiere los deseos y afectos de nuestra carne. Esos deseos corrompidos. Y podemos definir esta sabiduría de la siguiente manera, presten mucha atención. Como el grado más alto del conocimiento. También se puede definir como conocimiento profundo en alguna área del saber. O sea, esas personas que saben mucho en X o Y tema son sabios, pero esa sabiduría es una sabiduría terrenal. Esta sabiduría es aquella que posee el sabelotodo. ¿Sí han visto el sabelotodo, verdad? Es esa persona que lo que él diga, eso es lo que es. Tú lo sabes. Todo el mundo se equivoca menos él. Ese es el sabelotodo. Es el que describe la Biblia como que no seas sabio en tu propia opinión. Bueno, él sabelotodo. Es el sabio en su propia opinión. Su opinión siempre quiere prevalecer por encima de las demás porque él nunca se equivoca. Siempre da respuestas dogmáticas, o sea, respuestas inequívocas, entre comillas. Ese es el sabelotodo. Ese es el que usted le dice, mira, esa muchacha no te conviene. Al joven, no, usted está equivocado. Esa es la sierva de Dios. Esa es la que Dios tiene para mí. Y por no aceptar el consejo, ese sabelotodo, pum, termina estrellado. A su nombre, hermano. Ese es el hermano que el pastor
pastor se acerca y le aconseja, hermano, no haga eso, eso no es de Dios. Mire, yo le aconsejo mejor que usted se dirija así o se dirija de esta manera. No, pastor, no. Se tiró por allí, ¿quién más derecho? ¡Pum! Se estrelló. Ese es el saberlo todo. ¿Cuánto bendicen al Señor? Es el que está cerrado a cualquier novedad, a cualquier opinión. Es el que se niega a aprender. Oiga, y sin el Señor debemos tener algo, es siempre una disponibilidad para aprender. ¿Cuánto bendicen? El siervo de Dios siempre quiere aprender y está abierto a aprender. Ahora quiero que miremos cuáles son las características de esta sabiduría. ¿Qué cualidades identifican a la persona que tiene esta sabiduría? Primero, es celosa. A su nombre. Es una sabiduría celosa. Hay celos. La persona que tiene la sabiduría terrenal, hay celos en su corazón. Celos ministeriales porque el hermano canta más bonito, porque la hermana canta más bonita, porque Dios la usa a ella más que a mí. Estás en la carne. Tienes la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica. Siente celo por el hermanito, siente celo por la hermanita. Eso no es de Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? Y son cositas que a veces no miramos, hermano. Y que son cositas que van más allá de lo externo, porque están dentro del corazón. Y eso no lo quita ni camisa ni falda larga. Eso lo quita un trato de Dios cuando el corazón está dispuesto. Celosa. Aquí dice el versículo 16 dice: porque donde hay celos, ahí está la primera característica. No está Dios ahí, amén, hermano. Los corintios era una iglesia que se caracterizaba porque tenía muchos dones espiritualmente. Eso, había lenguas, había sanidades, había profecía, había milagros, había lo que usted se puede imaginar. Pero Pablo dice: ustedes son unos carnales. ¿Y por qué Pablo dice que eran carnales? Porque había celos entre ellos. A su nombre. A su nombre. Y la segunda característica, va de la mano con esta: contenciosa. La segunda característica es que la persona sabia terrenalmente, o que tiene la sabiduría terrenal, es una persona contenciosa. Hay contención en su corazón. ¿Qué es eso, hermano? Contención viene de una palabra griega que es eritía, que significa ambición, buscar lo propio. Cuando usted en el Señor es ambicioso, y ambicioso no solamente se refiere a querer mucha plata, sino a cualquier cosa. Hay personas que de pronto quieren un ministerio y eso está bien. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice: el que desea obispado, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero una cosa es que yo desee que el Señor me use, y otra cosa es que yo, por ese deseo propio, me lleve al que sea por delante. Y gente que para ascender tumban a otro. Para que el pastor lo ponga él, hace y dispone al otro para que el otro lo quite y sea él el que lo ponga. Contención en su corazón porque busca lo suyo propio. Aleluya. A su nombre. Eritía, donde se deriva contención, también quiere decir rivalidad. Usted ve que yo ando con este grupito y ando con otro, porque con este grupito con el otro no se gusta. En la iglesia, los hermanos de acá de tal iglesia, no se juntan con los hermanos de la otra iglesia porque no se gustan. No se juntan con ellos porque no se gustan. Hay rivalidad. ¿Usted cree que eso es de Dios y que ahí se va a mover Dios? Donde hay rivalidad, si Dios es un Dios de unidad. Aleluya. Eritía también denota formación de partidos o facciones, que también era lo que le pasaba a los corintios. ¿Qué decían los corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Había unos grupos
Estaba seccionada la iglesia en grupos, estaba dividida. ¿Usted cree que Dios se movía allí, hermano? ¿Usted cree que Dios se puede mover allí? ¿Usted qué opina? Donde hay contención. ¿Qué dice la Biblia? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Aquí estamos juntos, pero a veces no estamos en armonía. Aleluya. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde está la bendición y la vida eterna? Donde hay armonía. Donde yo puedo mirar al hermano a los ojos y saber que ahí no hay nada, no hay ningún tipo de rencor, no hay ninguna envidia, no hay ningún celo, y lo puedo saludar en el amor de Dios y le puedo dar un abrazo sin hipocresía. Allí Dios se glorifica, allí Dios se derrama. Y escucha, iglesia, que eso es lo que Dios quiere para este concilio, la unidad. Aleluya. Que se acabe la ambición, que se acabe esa rivalidad que ha venido matándonos poco a poco, carcomiéndonos, así como el comer se va comiendo el palo por dentro y que por fuera se ve bien, pero después llega un momento donde usted se recuesta y se va con todo y palo porque ya por dentro estaba todo carcomido. Así estamos como iglesia, por dentro, por fuera estamos aparentemente bien, pero por dentro el corazón está carcomido por esas rivalidades, por esos celos, por esas envidias que no nos dejan crecer en el Señor. Pero eso se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Usted tiene que acabar con eso. Usted, terminado este mensaje, tiene que buscar al hermano y pedirle perdón al hermano que le tenga que pedir perdón. Dice la Biblia, si tú ves que tu hermano te ha ofendido, no, ¿por qué me ha ofendido? Voy a esperar aquí que venga a pedirme perdón. Así no es que dice la Biblia. Dice, si tú ves que tu hermano te ofendió, ve allá a él y tú pídele perdón a él. Pero está nuestro corazón lleno de orgullo y no queremos aceptar. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Las facciones, que son esas divisiones, esos bandos, esos partidos que se forman dentro de la iglesia, son producto de los celos. O sea, para poderse formar las contenciones, primero hay que celo en el corazón. ¿Cuánto bendicen al Señor? Y es que lo ponen a Él nada más. A mí no me ponen, se mira en la lista, yo no aparezco, y este sí lo ponen. Y ahí comienza el celo, amén, hermanos. Y si usted no controla eso y le pone un tate quieto de salida, por ahí se mete el enemigo. ¿Cuánto levantan la mano y le dicen eso? Porque donde hay celos hay contención. Otra característica de esta sabiduría, tercera característica, es jactanciosa. ¿Sí saben cuál es el que se jacta? Es el que se alaba de lo que hace. Hoy prediqué, cuando prediqué eso se movió Dios y yo soplé y se cayeron no sé cuánto. Comienza a jactarse en vez de darle la gloria a Dios, en vez de entender que somos simplemente unos instrumentos y que Dios es el que hace la obra. Él se jacta. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto bendicen al Señor? Gloria a Dios. Aquí dice en el versículo 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención, será segunda, dice, en vuestro corazón, no os jactéis. Porque, ¿qué también es la jactancia? La jactancia es que, a pesar que estamos mal, creemos que estamos bien y nos jactamos que estamos bien porque vestimos con camisa manga larga y con falda larga y mangas hasta acá, y creemos que porque estamos así nos jactamos. No, nuestra iglesia es santa, yo soy santo, pero por dentro no estamos bien. Y eso también nos podemos jactar, de creernos superiores, de que nuestra iglesia es mejor que aquella, de que mi iglesia, mi congregación es mejor que la otra por X o Y motivo. Eso también es jactarse.
Porque yo me guardo más para Dios, pero guardarte de qué, si mira todo lo que nos está diciendo Dios que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dice, no os jactéis, ni mintáis con la verdad, contra la verdad. Ahí tenemos la otra característica. La sabiduría terrenal es mentirosa, es engañosa. Amén, hermano. Amén. Habla mentira. Mira, aquí Dios nos está diciendo desde el primer día. No nos está recriminando que hay mentira en nuestro corazón y que hemos mentido. El Señor nos lo está diciendo, hermano. Y eso debe corregir, porque a veces de la iglesia sale mentira con una facilidad tan tremenda y con una calma como si nada estuviera pasando y echamos mentira, hermano. Mentimos, vean, como decir buenos días, buenas tardes, como una cosa normal, fácil. Y nada nos redarguye, es su nombre, hermano. ¿Cuánto levantan la mano y bendicen al Señor? Apláudela. Si me regalan un poquito de agua, gloria a Dios. Mire, la quinta característica la encontramos en el versículo 16. Le dije que no estaban en orden, pero que la íbamos a extractar allí para tratar de entender lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. En el versículo 16 dice de la siguiente manera: porque donde hay celo y contención, también hay ¿qué? Perturbación. O sea que la sabiduría terrenal es perturbadora. Perturbadora. Y sabe, esa palabra perturbadora se traduce del griego akatostasia, que significa, oiga, inestabilidad, desorden. Se refiere a ser hermano que no tiene una estabilidad en las cosas de Dios, que hoy está buscando de Dios, ya mañana se quiere ir para el mundo. Hoy predicó, ya mañana no quiere predicar, no es estable, no tiene una constancia, anda desordenado en la casa de Dios. Hoy se sujeta, pero mañana no se sujeta, mañana quiere hacer como él diga. Hoy hace caso, mañana no hace caso, es un desorden. No llevan una vida de orden en el Señor. Y si usted quiere crecer, tiene que llevar una vida de orden. Amén, gloria a Dios. Tiene que tener una estabilidad. Gloria a Dios. Y la Biblia habla sobre eso, amén, hermano. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Sí, se lo recriminó el Señor al pueblo de Israel en una ocasión. Y también en el Nuevo Testamento la palabra habla de los inconstantes, de aquellos que hoy sí, mañana no. ¿Por qué? Porque todo va desencadenando, una cosa lleva a la otra. Los celos te llevan a la envidia te lleva a la jactancia te lleva a la mentira te lleva a la perturbación. Hay mucho pueblo perturbado, amén, hermano, que está inestable, alabado sea el Señor. Gloria a Que Dios. anda desordenado, no está bajo el orden de Dios. Y por ahí eso es lo que se ve, hermano. ¿Cuántos predicadores andan por allí predicando? Que tienen señales, oiga, que tienen milagros, pero no se sujetan a ningún pastor, no le dan cuenta a nadie. No tienen quien lo ponga quieto cuando tienen que ponerlo quieto, no tienen a quien rendirle cuenta, no diezman. Andan desordenados a su nombre. Eso no es de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pídele un aplauso al Señor. Y la sexta característica la encontramos allí en la parte B del versículo 16. Dice, perturbación y ¿qué? Toda obra es perversa. Toda obra perversa. O sea que la sabiduría terrenal también es perversa. Gloria a Dios. Faulos. Faulos viene del griego faulos, que significa bajo,
malo, despreciable. Y de eso el Señor nos ha hablado bastante, ¿ven? Que a pesar que somos iglesia, tenemos pensamientos y deseos bajos, malos, despreciables, que deben ser corregidos y deben ser subsanados con el temor de Dios. Amén, hermano. Porque lo que nos hace sabio, ¿qué es? El temor de Jehová. Séptima característica: dudosa. Bajemos al versículo 17, la parte B, que también estas dos últimas son características de la sabiduría terrenal. Dice, sin incertidumbre. O sea, la incertidumbre, ¿qué es? Es la duda. Amén. Y Dios nos está reclamando también que a pesar que somos pueblo de Dios y que le conocemos, a veces dudamos. Amén. Dudamos en lo que Dios nos ha dicho, dudamos en el llamado que Dios nos ha hecho. Hemos perdido la fe, hermano. Esa fe que teníamos antes y que nos hacía mover en Dios, nos hacía hacer proezas en Dios, nos hacía atrevernos en Dios, esa fe hoy está apagada y la incertidumbre está reinando. Por eso no nos movemos, no nos atrevemos ya a ir a los hospitales, a las cárceles, a los barrios. Ya no nos atrevemos a predicarle al drogadicto, a la prostituta, porque la fe ha llegado y la incertidumbre se ha apoderado de nuestro corazón. Y la última característica de esta sabiduría terrenal es que es hipócrita. Allí versículo 17, la última parte dice, ni hipocresía. Porque el que tiene la sabiduría de lo alto no tiene hipocresía. Ahora, si no tiene la sabiduría de lo alto es porque tiene la sabiduría terrenal. Aquí no hay término medio, ¿no, hermano? Aquí hoy nos vamos a evaluar y vamos a determinar si tenemos sabiduría terrenal o si estamos andando en la sabiduría de lo alto. ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre. Pero si no, que yo estoy en la mitad de las dos, no. O eres, o no eres. O somos o no somos, así de fácil. Hipócrita. Hermano, ¿cuánta hipocresía hay en la casa del Señor, en la iglesia? Entre hermanos, hipocresía con el mismo Dios. Aleluya. La palabra hipócritas viene de una raíz griega que significa fingimiento, fingir. Y se utilizaba el término para referirse a los actores que dramatizaban una escena, o sea, los actores que se ponían máscaras y que hacían, valga la redundancia, un dramatizado, una actuación. Así a veces estamos en la iglesia. Adoramos al Señor fingiendo, actuando. Y fingimos que nos toca el Espíritu. Y fingimos que hablamos lengua. Y fingimos que nos tumba Dios. Y fingimos que nos ministra el Espíritu Santo. Y después que nos paramos de ahí, igualitos. Como dicen unos hermanos, es mi pitico. Amén, hermanos. ¿Usted cree que eso no es una actuación? Actuamos a veces delante del pastor. Pastor esto, pastor aquello. ¿Qué le ayudo? Como para ganar puntos. Pastor, vamos, yo lo acompaño. Venga, vamos, pastor. ¡Aleluya! Estamos actuando y Dios nos mira. Así no es, mijito. Yo te conozco, yo sé con qué intención lo estás haciendo. Y Dios dice allá arriba, a mí no me engañas. Hay que corregir eso, amén, hermano. Sin fingimiento. Como dice, el amor sea sin fingimiento. A veces fingimos que amamos al hermano, pero nos tragamos así el hermano, Dios te bendiga. Pero apretamos los dientes. Te lo mastico, pero no me lo trago.
hipocresía en la iglesia del Señor, hermano. En la iglesia del Señor, en gente que dice que ha conocido el amor de Dios. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto nos está hablando el Señor? Sabiduría terrenal, por eso Santiago dice, esa sabiduría terrenal es animal y es diabólica, porque ahí no hay nada bueno. Ninguna de esas características está Dios. Pero no se entristezca, vamos a pasar a la sabiduría de lo alto, a su nombre. Gloria a Jesús. La segunda sabiduría es la sabiduría de lo alto que dice Santiago, que es celestial, viene de el Señor. Dice, pero la sabiduría de lo alto, versículo 17, que primeramente es que pura, miren la característica, ahorita las analizamos. Después pacífica, amable, mire, todo lo contrario a la anterior. Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría celestial se entiende, oiga bien, aquí tengo varios conceptos. El primer concepto, se entiende como la habilidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde la mirada de Dios o desde el mismo punto de vista de Dios. O sea que es una sabiduría que está en acorde o en concordancia con lo de Dios. Nunca va en contravía de lo de Dios. Amén, hermano. Y luego esa persona sabe escoger la mejor manera de actuar. La sabiduría de Dios, la sabiduría celestial, siempre es una sabiduría práctica. Es una sabiduría que va ligada al actuar, no se queda en el intelecto solamente. O sea, se demuestra con los hechos. Es una cualidad atribuida a quien posee, mire, una gran cantidad de conocimientos, pero se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. El sabio se preocupa por obrar bien. ¿Cuántos son sabios aquí? Oh, bajo el número. ¿Cuántos son sabios acá? El sabio se preocupa por obrar bien. Siempre él, antes de dar un paso, ya lo tiene calculado. A su nombre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Es prudente, sortea los problemas o los sabe resolver. Evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. O sea que esos que prueban el aborto no son sabios, porque no valoran el sentido de la existencia. Amén, hermano. Su nombre es una persona que cuando se le presenta una situación sabe cómo actuar. Se le presentó un problema y no se echa a llorar ahí, no. O se sumerge en la depresión. Hay hermanos que se sumergen en la depresión. Se le presenta una dificultad, un momento de angustia difícil, una partida de un ser querido, se sumergen y se hunden ahí en la tristeza. No quiere decir que no nos duela, pero sabemos sortear esas situaciones, amén. Y sabemos salir a flote porque tenemos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Porque la sabiduría de Dios no se queda en palabras, es práctica y se demuestra con hechos. La de lo alto, la que viene de lo alto. Amén, hermano. Y otro concepto aquí que le quiero leer sobre la sabiduría de lo alto es que es una cualidad de buen juicio. Mire esto. Desarrollada a partir de la experiencia, la observación y también la reflexión. A su nombre. Es una función de la mente educada. Y hablamos por mente educada aquellas que han sido tratadas y se han dejado enseñar por Dios. Porque cuando llegamos a Cristo teníamos una mente
perversa. Pero a lo que entramos en los caminos de Dios, Dios comenzó a renovar ¿qué? Nuestra mente, y seguimos renovándola. ¿Cuántos lo creen así? Porque es un proceso que continúa todavía. Y esa mente que ha sido renovada y que ha sido tratada por Dios es una mente educada por el Señor. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Y es una función de la mente educada que proviene del Señor y está relacionada con la obediencia a los mandamientos de Dios. Mire toda esa definición de la sabiduría de lo alto. Bueno, que vaya mirando, ¿no? Parece que yo tengo la sabiduría de lo alto. Todo lo que el hermano ha leído yo lo cumplo, yo lo vivo, gloria al Señor. Su nombre. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de esta sabiduría? Primero, versículo 17, es pura. A su nombre. Viene de hagnos, griego hagnos, que significa libre de contaminación. Y nosotros como cristianos podemos contaminarnos, amén, tanto físicamente como espiritualmente. Pero el que tiene la sabiduría de lo alto sabe que llegar a Dios y purificarse. Si usted ha cometido pecado, si usted le ha fallado a Dios, ¿qué dice la palabra? Confiésalo a Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Es pura, amén. Hebreo dice, acercaos pues confiadamente ante toda la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Amén, hermano. Va a Dios, es hermano que sabe que va a Dios, como dice el libro de Juan. Está lavado ya, como dijo Jesús, el que está limpio no necesita que lo bañen otra vez, sino que le limpien los pies nomás. Porque cuando el Señor le estaba limpiando los pies a los discípulos, Pedro dijo, bueno, si es así, el Señor le dijo, Pedro, si no te das limpiar los pies, no heredará el Señor, no me laves los pies, lávame todo y no, cálmate tampoco así, porque el que está limpio nada más necesita que le laven los pies. ¿Por qué? Porque con el caminar, obvio, levantamos polvo, ¿verdad? Y nos ensuciamos los pies. Eso habla de que en el andar cristiano diariamente le fallamos a Dios en algo, así está en el pensamiento de ese momento. Pero que debemos llegar a Dios y lavarnos esos pies. Amén. Esa suciedad, esa inmundicia con la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Libre de contaminación en la sabiduría celestial. Después, segundo punto, es pacífica. La pacificidad aquí habla de las relaciones armónicas entre hermanos. Viene de Nikos, relaciones armónicas. Lo que decíamos ahorita, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay veces que estamos juntos pero no revueltos. Pero Dios dice, yo quiero que estén juntos y que también estén revueltos. Amén. En armonía. A su nombre. A su nombre. ¿Dónde está el hermano Daniel? Este está habilitado. Yo le voy a dar aquí así una pequeña explicación musicalmente qué es una armonía. Esto es una nota. Supongamos que eso es un hermano. Este es otro hermano, otra nota. Y esta es otra nota. Son tres notas distintas, pero cuando yo las toco juntas, suenan una armonía. ¿Sí ves? Soy maluco, ¿no? Tres notas juntas actuando al mismo tiempo. Eso se llama música armonía. Y si le meten otra nota, da otra armonía. Pero cuando hay una nota que no encaja, usted enseguida algo le rechina en el oído. Le suena feo. Amén, hermano. Así la iglesia tiene que ser. Todos somos diferentes. Todos somos miembros diferentes, pero pertenecemos a un mismo cuerpo. Relaciones armónicas. Entre los pastores, Dios demanda relaciones armónicas.
Hay pastores que no tienen relaciones armónicas con otros pastores del mismo concilio. A su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Significa también amistad, oiga. Y significa ausencia de agresión. Ese dice, pacífica significa ausencia de agresión, orden. A veces, hermano, agredimos y agredimos sin medir. Despotricamos en ofensa contra los hermanos. Y eso no es de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Sigue diciendo que esta sabiduría es amable. Y miren que estas características van de la mano, ¿cierto? Van allí de la mano. Es amable. Significa placentero. Apropiado. Placentero, apropiado. O sea que una sabiduría es apropiada cuando usted actúa de la forma correcta. Amén. Con la sabiduría de Dios. Cuarta característica. Es benigna. Estamos en el versículo 17. Va conmigo allí, ¿verdad, hermano? A su nombre. Gloria al Señor. Eupites. Ese es el griego del que se tradujo la palabra benigna. ¿Qué quiere decir? Oiga esto. Benigna. ¿Qué quiere usted? Vamos a escuchar aquí rápidamente un hermano o dos hermanos que digan, para usted, ¿qué es benigno? Algo bueno, ¿verdad? ¿Quién más me dice algo? Benigno. Cuando dice benigno, lo primero que se le viene a la mente que es algo bueno, ¿verdad? Pero aquí, esta raíz griega significa dispuesto a la obediencia. Oiga, ya eso le da otro sentido. Dispuesto a la obediencia. El que es sabio, hermano, con la sabiduría de lo alto, siempre está dispuesto a obedecer. Es dócil. Pero el que no tiene la sabiduría es una cabrita. No se deja guiar. No se deja enseñar. Él sabe lo todo. Amén, hermano. Mira la contraposición. A su nombre damos gloria. Amén. Quinta característica de la sabiduría de lo alto. Es misericordiosa. Allí dice, ¿llena de qué? Y pues yo creo que esta palabra no tiene mucha necesidad de que la expliquemos. La misericordia, ¿ven? ¿Qué es misericordia? Es compadecerse de la necesidad del hermano. Es compadecerse también de que si un hermano cayó y le falló al Señor, yo no soy nadie para caerle a palo. Porque yo entiendo por la sabiduría de lo alto que eso que le pasó al hermano, a mí también me puede pasar. Amén, amén. Es más, le aconseja la palabra a los líderes, dice, cuando vean que alguien incurre en alguna falta, dice, corríjanlo con mansedumbre, porque a ti también te puede pasar. Así parafraseando un poco el texto bíblico, pero es lo que da a entender. Porque todos somos humanos, aquí ninguno está exento de caer. Amén, hermano. Todos, por eso tenemos que agarrarnos, amén. Por eso tenemos que confiar en Dios. ¿Cuántos lo creen así? Por eso hoy más que nunca tenemos que decirle, Señor, dame de esa sabiduría, Padre Santo. Hazme sabio, Dios mío, y entendido. Enséñame a hacer tu voluntad. Como decía el salmista, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hoy tenemos más que nunca que decirle así al Señor y no creernos de nada. Amén, hermano. Misericordia, en su nombre. Y vamos por la sexta. La sexta característica dice, llena de misericordia, pero también llena de frutos. Es una sabiduría que siempre va a dar buenos frutos. Es ese cristiano que va a tener un crecimiento progresivo y que en ese crecimiento progresivo siempre va a mostrar buenos frutos. No es un cristiano dolor de cabeza ni un cristiano del montón, sino un cristiano que siempre va a dar buenos frutos. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Oiga eso, hermano, buenos frutos que dan buen testimonio, amén, de su crecimiento. ¿El fruto de qué habla? Del crecimiento del cristiano.
Así como un árbol, usted lo siembra y va creciendo, llega el momento en que él va a comenzar ¿a qué? A dar frutos. Y Dios quiere que esos frutos sean buenos. Porque si usted va a un palo de mango y el mango es tan ácido que usted no lo puede comer, usted no va a comer un mango. Le va dando un mango que se pueda comer y que dé buen fruto, que sea rico, que sea delicioso. Amén, hermano mío. A su nombre. Tanto bendicen a Dios. Versículo 7, característica número 7. La característica número 7 la vamos a encontrar en el versículo 13, en el primero que leíamos. Ahí van a encontrar, fíjense, yo les dije que no estaban en orden, pero que estaban repartidas en esa porción. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre que, ¿cómo va a mostrar la sabiduría? La sabiduría se tiene que demostrar, amén, hermano. ¿Cómo la va a demostrar? Dice, muestre que, ¿cómo dice? Muestre por la buena conducta. O sea que la característica número 7 es que es de buen testimonio. Un cristiano de buen testimonio. Que donde va, tiene buena reputación. Deja una buena imagen. ¿Sí o no, hermano? Hay gente que va a una parte y no deja una buena imagen. Y hace que su reputación no sea buena. ¿Cuántos dicen a Dios? Da mala referencia de él mismo, da mala referencia de sí. O sea que el cristiano que dice tener la sabiduría de lo alto debe ser un cristiano de buen testimonio. Donde vaya, lo vea el pastor o no lo vea el pastor, amén. Porque aunque el pastor no te esté viendo, Dios sí te está viendo. Y lo que se le escapa a la vista del pastor, a los ojos de Dios no se escapa. A su nombre, hermanos míos. Y ahí mismo la última característica, la octava característica, la encontramos en ese versículo 13, la parte final. Dice, en sabia, ¿qué? Mansedumbre. O sea que es mansa. La sabiduría de lo alto es una sabiduría, ¿qué? Mansa. ¿Qué entendemos por mansedumbre? Entendemos la disposición de espíritu, oiga hermano, disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios, sin discutirlos ni resistirlos. ¿Cuántas veces Dios ha querido tratar con nosotros y nos rehusamos? No hay mansedumbre. O sea, la mansedumbre va más allá del que es calmado. Porque dice, no, que ese hermano sí es manso, es calmadito. No se mete con nadie. Pero no se mete con nadie acá, ¿verdad? Pero cuando Dios no quiere tratar, no se deja. No hay disposición de espíritu dentro de él para aceptar los tratos de Dios. ¡Aleluya! Oye, ¿cuántas veces nos está pasando algo, hermano? Y nos están diciendo, oye, es que eso no es de Dios. Y tú vas para adelante. Y el pastor o la pastora te está diciendo, hermano, pero déjese de eso. Déjese ese negocio, no lo haga. Y Dios está tratando contigo y tú no quieres aceptar, eres reacio. Y te vas por ahí que es más derecho. Una situación en tu vida donde Dios está tratando y te está diciendo, es que Dios está tratando con tu vida. Está tratando conmigo, yo estoy bien. Dios te está procesando, hermano. ¿Quién me tiene que procesar? Yo estoy bien. Ah, no, o sea que ya tú estás listo para subir, ya estás glorificado, ¿no? Dios siempre nos trata y trata áreas de nuestra vida, trata partes de nuestra vida. Y al que no le trata el orgullo, porque a veces hay orgullo y Dios tiene que tratar el orgullo. ¡Aleluya! Al que no le trata el orgullo, le trata el carácter, que es muy agresivo, muy explosivo. Dios tiene que tratarle el carácter, amén, hermano. A su nombre. A que es muy blandengue también de carácter, entonces Dios tiene que tratarle el carácter para que sea machito y se amarre los pantalones en el Señor. Y a veces tampoco dejamos que Dios. Entonces Dios quiere tratar con nosotros. Dios nos somete a situaciones para tratar esas áreas de nuestra vida y no queremos
someternos al trato de Dios y seguimos 1 año, 2 años, 3 años siendo los mismos, 20 años, 50 años. Viene Cristo y somos los mismos porque no nos dejamos tratar por Dios. Amén, hermano. ¿Cuántas veces Dios ha querido tratar el chisme en la iglesia del Señor? Arrancar el chisme de la iglesia del Señor. Pero los mismos chismosos, y los chismosos siguen siendo los mismos chismosos. Y las chismosas siguen siendo las mismas chismosas porque no se dejan tratar de Dios. No son mansos, aunque no se metan con nadie acá. No le busquen la pelea a ninguno. Son unos hermanos pasivos acá. Pero en el espíritu de ellos no hay mansedumbre. A su nombre. Y es esa persona que acepta los tratos de Dios sin discutirlos ni resistirlos. Ah, Señor, me está dando Pablo, gloria a Dios, aleluya, a su nombre. Me someto, dale, sigue dándome y sácame todo lo que me tengan que sacar. Ay, Dios se goza, amén, hermano, y Dios se glorifica. Esa creyente sale, vean, Dios lo está puliendo para grandes cosas. Hay gente que quiere servirle a Dios así, todo chueco, sin procesar, sin el trato de Dios. Quieren que enseguida lo pongan a predicar. No, mijito, eso no es así. Eso no es así. Tienes que dejarte tratar por Dios, amén, hermano. Tienes que dejarte procesar por el Señor si quieres servirle a Dios. Tienes que ya 2 años, 1 año, ya quieren. No, hermano, eso no es así. Ya quieren que lo pongan de pastores. Olvídate, mijito, Dios no actúa así. A Moisés, ¿cuánto lo procesó Dios? De 80, fueron 80, ¿ves? 80 años dándole. No le sirvieron porque después dijo Dios que era como Moisés, no había otro. Manso, ¿por qué? Porque aprendió a aceptar, ¿qué? Los tratos de Dios, aunque botó el chupo una vez. A su nombre. Pero en su espíritu sí aceptaba los tratos de Dios y la disciplina de Dios. Mire, y con esto, hermano, a veces nos disciplinan en la iglesia, ya que Dios me pone la palabra disciplina, y no aceptamos la disciplina. No aceptamos la disciplina que nos ponen en la iglesia. A pesar de que nos hemos equivocado y no queremos aceptar que nos equivocamos y que le fallamos al Señor. Y ahí pasan los meses. Y por parte de Dios ahí te maduras hasta que si no aceptes, amén. Lo malo es que a veces los pastores fallan en que le levantan la disciplina al hombre o a la mujer sin ser procesados por el Señor. Dejen que Dios lo trate. Amén, hermano. Si se tira 5 años, déjenlo que se lo tire. Hasta que Dios lo pula, amén, y lo afine. A su nombre, hermano. Porque cuando ya Dios lo pule y lo afine, ahí sí, Dios lo va a comenzar a usar. Pero aunque tú se lo levantes, no. Y predico otra vez y cante y ministre, no. En Dios dice no. Ahí no, todavía le falta, amén, hermano. No se dejó raspar este pedacito con la lija. Tiene una borroña aquí de este lado que él no se la dejó quitar, amén, hermano. ¿Cuántos levantan la mano y bendicen a Dios? 80 años Moisés, 40 los primeros y después 40 en el desierto. Y en los 80 fue que comenzó a servirle a Dios. Y Dios comenzó a tratar con él. No, si con 2 añitos ya queremos que nos den de pastor. Imagínate. Ay, mi credencial, ¿qué? ¿Para cuándo? 1 año y medio que se convirtiera, quiere credencial. Hombre, respete y busque y métase con Dios. Amén, hermano. Déjense moldear por Dios y sea sabio. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Sea sabio espiritualmente, la sabiduría de lo alto. Y yo aquí solamente tomo una parte, pero analizando el contexto en el cual va escribiendo Santiago, en el capítulo 3 Santiago habla de la lengua. Y dice que la lengua es tan tremenda que a veces no la podemos controlar y nos domina. Y esto va ligado con otros, sino que yo tomé solamente la porción, pero esto, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal, va ligada con la lengua, con el hablar. Porque como hablamos, también eso nos identifica. ¿Cuánto le dicen al Señor? Por lo tanto, la sabiduría de lo alto ayuda a controlar la lengua. Amén, hermano. Y también puede ayudarnos a dominar nuestra conducta. Amén. La aceptación de la sabiduría de Dios afectará
nuestra forma de hablar, porque nuestras palabras expresan genuina humildad y nos conducirá a la paz. Amén, hermanos. Pensemos antes de hablar, amén, y permitamos que Dios nos dé dominio propio, porque lo uno está ligado con lo otro. O sea, casi todas estas cosas se relacionan con el hablar. Los celos, ¿cómo se manifiestan? Hablando. Amén. Las murmuraciones, ¿con qué se manifiestan? Cuando hay divisiones y usted habla mal en contra del hermano. ¿O cómo se manifiesta? Hablando. Amén, hermano. La hipocresía, ¿cómo se manifiesta? Hablando. Que habla que eres bueno, hoy si te quiero, Gabriel, y después cuando Gabriel da la... Manuel, perdón, da la voltea y yo ahí le pongo, como estoy con Ricardo, y ahí va Gabriel. Y le dije que lo quería y acá le estoy dando la puñalada. Amén, hermano. ¿Cuánto bendicen al Señor? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. ¿A cuánto nos habló el Señor? Que sabe orar, comienza a orar ahí con Dios. No espere que yo lo guíe. Dios le habló, hermano, dele gracias a Dios. Y dígale a Dios: Señor, dame más sabiduría. Dame más sabiduría, Padre Santo. Haznos sabios y entendidos, Señor, de cual sea tu buena voluntad, agradable y perfecta. Dice también Santiago: que si alguno está falto de sabiduría, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo no oigo nada aquí, hermano. O sea, que nadie quiere sabiduría. Pídasela a Dios. Dile: Señor, dame más sabiduría, Padre, porque me he dado cuenta que esta mañana me falta mucha sabiduría. Estoy andando en la sabiduría terrenal, Señor, pero quiero andar en la sabiduría de lo alto, Padre celestial. Dame más sabiduría, Señor Jesús. Levanta tus manos al cielo y pídeselo a Dios. Levanta esas manos al cielo y dile: Señor, dame más sabiduría. ¿Cuántos quieren más sabiduría, hermano, en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser sabios? Mire, la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en su propia opinión. El sabio en su propia opinión dice: yo no necesito eso, yo estoy bien. Te adoramos en esta mañana, Señor Jesús, y te damos gracias. Padre, gracias, Señor, en el nombre de